Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Para partir este ciclo de conversaciones vamos a estar con el investigador ICI, el profesor Ricardo Urtubia, que es del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística y además de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Sole, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira Ricardo, dentro de las especialidades que nosotros tenemos contigo es el tema de la movilidad sostenible y el entorno construido. Y en base a eso, me gustaría saber y que nos puedas explicar qué es el entorno construido y por qué es importante para la movilidad sostenible. Ya, mira, el entorno construido es básicamente todo lo que los seres humanos construimos en cualquier lugar, pero en particular en las ciudades, ¿ya? Y cuando uno habla de entorno construido, uno se refiere generalmente a los espacios públicos, las calles, los parques, los edificios, y cómo están distribuidos en el espacio, ¿ya? El sistema de transporte, etcétera, y cómo esto afecta, y cómo esto afecta la movilidad sostenible. Tiene que ver con que depende mucho del entorno construido la probabilidad de que alguien elija un modo de transporte sostenible o no, ¿ya? Hay un montón de literatura científica que muestra que, por ejemplo, cuando tú tienes más mixtura de uso de suelo, es decir, tú tienes no solamente vivienda, sino que vivienda mezclada con comercio, con servicios y con otras cosas en un mismo lugar, digamos, es más probable que la gente camine que si tú tienes todas las viviendas en un lugar, ¿no es cierto?, y todos los comercios y los servicios en otro lugar. Lo que es bastante evidente, ¿ya? Ahora hay cosas que son menos evidentes, que tienen que ver con cómo, por ejemplo, la presencia de verde hace que la gente camine más, cómo la calidad percibida de los espacios públicos hacen que las personas estén más dispuestas a caminar, por ejemplo, también, o a usar la bicicleta, ¿ya? Hay cosas que tienen que ver con detalles de diseño en las ciclovías, por ejemplo, que hacen que la experiencia de pedalear por esa ciclovía sea más placentera y por lo tanto aumente la probabilidad de que alguien esté dispuesto a irse pedaleando a su trabajo o de que perciba esa ciclovía como más segura. Entonces, todo lo que construimos, ¿no es cierto?, en las ciudades en particular, y que nosotros experimentamos al movernos por ella, es el entorno construido y claramente eso afecta nuestras decisiones a la hora de movernos. Oye Ricardo, y en base al tema que nos dijiste del entorno construido, la pandemia ha dejado de manifiesto un problema. El primer problema es el de las comunas que son más vulnerables, que tienen efectivamente los servicios más lejanos, donde el supermercado, las farmacias no quedan a distancias caminables, y a su vez para quienes están obligados a trabajar también deja de manifiesto la distancia-tiempo dentro del transporte público. ¿Cómo es que se llega a una construcción de ciudad en la que nos tenemos que encontrar con estas comunas que ya sabíamos, por algo se le llaman periféricas, que están en desventaja con respecto a otras? A ver, lo que tú decías es uno de los problemas que hasta hace no mucho era un problema que se sabía que existía, pero como que se ignoraba un poco, hasta hace no mucho, digo, hasta hace 20 años. Y se pensaba que no había otra solución, en el fondo, o había como la idea de que no había otra solución más que, oye, hay que hacer vivienda de bajo costo para personas de ingresos más bajos. ¿Dónde la vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacerla donde es barato nomás, y de ahí vemos cómo solucionamos el tema de cómo acceden a abastecimiento, a educación, a salud y todo eso. El tiempo ha demostrado que eso resultó ser barato, entre comillas, en el corto plazo y caro en el largo. Y caro es una forma bastante más compleja que simplemente el costo de construir las viviendas, sino que hay un tema también social complejo atrás de percepciones de la población respecto a cosas como de justicia social y cosas por el estilo. Entonces, hay un tema particular que tiene que ver con que la calidad del entorno construido en estas comunas, donde se concentran los ingresos más bajos, las personas de ingresos más bajos, tiende a ser mucho peor que el entorno construido de las comunas donde viven las personas de ingresos más altos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Incluso si tú estás dispuesto, por ejemplo, a caminar más y vives en una comuna de ingresos bajos, es muy probable que tu entorno construido te lo dificulte.
A diferencia de si tú vives en una comuna de ingresos altos y tomas la misma decisión, lo más probable es que te vas a encontrar con un entorno donde tal vez no te lo facilita, pero donde es mucho más amigable hacerlo, ¿ya? Y donde es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, un servicio o un comercio cerca, que eso es, la verdad, se llama accesibilidad más que entorno construido, pero es parte de lo mismo. ¿Y cómo nos enfrentamos? Es súper difícil, porque la pregunta, ¿cómo lo hacemos hoy en día cuando la ciudad ya está construida de una forma? Ir a meterle retroexcavadora no es factible o es infinitamente caro. Entonces, ¿qué hacer? Chuta, es difícil. Yo creo que tenemos que ir de a poco, tenemos que empezar primero hay que acabar con estos compartimientos estancos de presupuestos municipales, en el fondo, donde cada municipalidad tiene un presupuesto que es independiente de la otra municipalidad, y al final las municipalidades más ricas tienen más plata y hacen cosas más caras y mejores, ¿no es cierto? Eso no tiene mucho sentido. Yo esperaría que en una ciudad el espacio público sea de la misma calidad en todos los barrios, ¿ya? Independiente si en ese barrio viven personas de ingresos altos o de ingresos bajos, ¿ya? Y eso es lo que uno ve en muchas ciudades que uno tiende a admirar en el mundo. Uno dice, oye, la plata que se gasta en la comuna rica es más o menos la misma que en la comuna pobre. Por supuesto, igual tienen otros problemas, ¿ya? Pero por lo menos eso es algo en lo que sería avanzar. Y de a poco, y también hay un tema de que esto de tener una ciudad tan segregada en que todos los que nos parecemos vivimos juntos y los que nos parecemos menos vivimos lejos, hace que nos entendamos menos y que seamos menos capaces además de compartir los espacios públicos y la calidad de los mismos que podemos generar. Entonces hay un tema también de empezar a buscar políticas que permitan mezclar, no a la fuerza, hay que generar incentivos económicos para que los desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, quieran construir vivienda que sea subsidiable, ¿no es cierto?, en lugares donde habitualmente se construye vivienda más bien cara, por ejemplo. Y al revés, construir vivienda para personas de ingresos más bien altos en lugares donde uno diría, mira, aquí tal vez aquí hay algo donde podríamos generar una mixtura social más atractiva. Esto igual es un tema complejo, súper difícil, pero yo creo que es razonable pensar que eso es algo que se puede hacer. Y este tema se puede trabajar más allá de las viviendas porque también están los centros, los espacios de trabajo. Por ejemplo, que las industrias están más focalizadas en un lado, que las oficinas están más focalizadas en otro. ¿Se puede incentivar ese cambio también? O sea, mira, lo de la industria es más difícil porque aparte la industria genera un montón de externalidades negativas. Entonces tú generalmente querís tener harto control de dónde ponía la industria. Tú querís poner la industria en lugares donde haga el menor daño posible. Pero respecto a otras cosas como las oficinas, ¿no es cierto?, el comercio y los servicios, no se trata de que uno vaya y venga centralizadamente a decir todo se tiene que poner acá. Pero hay un fenómeno, fíjate, que uno ve en Santiago hoy día, que es bien preocupante, que es el hecho de que el centro se está deteriorando y se está moviendo, desplazando hacia el oriente. Y tú ves que eso es algo que generalmente no pasa en todos los lugares del mundo. Tú ves que cuando los centros se deterioran, es una señal muy preocupante de que tu ciudad está en una crisis grave, ¿ya? Pasó en Detroit, por ejemplo, no sé. Pero tú ves que lo que está pasando en Santiago es que el centro se deteriora y la plata se va para otros lados, porque puede en el fondo, y no hay ninguna regulación, ningún control de hasta dónde puede llegar el centro, hasta dónde puedo poner edificios de oficina altísimos. Hoy día tenemos edificios de oficina altísimos construyéndose en Estoril, en el Cantagallo, a los pies de la cordillera. ¿Y qué pasa? Que como no planificamos, ahora tenemos que ir y construir estaciones, una línea de metro que vaya hasta allá para atender a esas oficinas, porque en el fondo la gente que trabaja ahí no vive toda ahí, vive en el resto de la ciudad también y tiene que viajar así de lejos. Entonces hay un problema de no pensar un poco. No se trata esto de regular absolutamente todo, pero sí poner ciertas, rayar la cancha, por así decirlo, para que hayan ciertos límites para hacer ciertas cosas y para incentivar de alguna manera las cosas que queremos, las cosas que son deseables, como por ejemplo que el centro, si tiene que crecer, crezca, pero crezca en todas las direcciones posibles de la ciudad, no solamente en la dirección hacia donde están los ingresos altos, que claramente son un problema, pero es lo que ocurre naturalmente. Exacto. Oye, y como hablamos ya de una ciudad que está construida, ya no podemos cambiar esos espacios, ¿cómo logramos fomentar entonces el transporte público o el uso de las bicicletas o las caminatas? Mira, a ver, para que la gente camine y ande en bicicleta, lo primero que tiene que ocurrir es que la distancia de su viaje no sea extremadamente larga, ¿ya? Y eso, por mucho esfuerzo que hagamos, hay viajes que son definitivamente demasiado largos y que nunca vamos a poder acortar. Santiago ya es una ciudad gigante, ¿ya? Ahora, si tú miras Santiago, igual hay un montón de viajes que son cortos, hay un montón de gente que vive a distancia razonable de su trabajo, de su lugar de estudio,
y que hace viajes relativamente cortos, y mucha de esa gente hace esos viajes en auto. De hecho, se sabe de la encuesta Origen Destino del 2012, esto yo lo repito como loro, pero voy a repetirlo igual, de que la mitad de los viajes que se hacen en auto en Santiago, en un día laboral normal, son de menos de 5 kilómetros. Eso es una distancia perfectamente pedaleable. Uno no quiere que uno no aspira a que todos esos viajes se hagan en bicicleta o caminando. A todo esto, un montón de esos viajes son de menos de 1 kilómetro, perfectamente caminables. Pero lo que sí uno aspira es a que todos los viajes, de esos viajes cortos, que se podrían hacer en bicicleta o caminando, se hagan en bicicleta o caminando. ¿Qué tiene que pasar para eso? Tienes que tener la infraestructura, ¿ya?, que haga que la gente se sienta segura y sienta que es expedito moverse en bicicleta en vez de en auto. Si tú haces lo contrario y tú facilitas el moverse en auto, ¿ya?, aunque cobres un poco, si tú haces que lo más cómodo sea moverse en auto, la gente va a moverse en auto. Hay que hacer que sea cómodo moverse en bici. Y puede serlo si es que tienes buena infraestructura. Pero nos falta la buena infraestructura. Tenemos una infraestructura más o menos. Y lo mismo para el transporte público, ¿ya? Y no es solamente un tema de la calidad de los vehículos, que es muy importante. Muy importante que el bus tenga condiciones súper dignas, que el metro sea súper... El éxito del metro y la razón por la cual la gente quiera el metro es porque tiene condiciones súper de un muy alto estándar, ¿te fijas? Y los buses no, porque se deterioran mucho más rápido. Entonces, lo que uno espera que eso ocurra, pero además lo que uno espera es que las velocidades de los buses y del metro, que en el metro está asegurado porque es subterráneo, ¿ya?, pero los buses tienen que existir igual, porque no podemos construir metros para todas partes de la ciudad, tienes que tener buses igual. Y los buses no pueden ir metidos en la congestión que generan los autos. Al menos no los buses que mueven harta gente, ¿ya? Puede ser que buses chicos, digamos, ok, van metidos en congestión, pero los buses en corredores que mueven grandes cantidades de personas deben tener prioridad por sobre los autos, porque es más eficiente que un bus que mueve 80 personas que ocupe el espacio de 3 autos en vez de 3 autos moviendo 3 personas, 4 personas, ¿te fijas? Entonces, falta invertir un poco en infraestructura, pero no es tanto la plata, es más el destinar el espacio que se necesita a los modos que queremos que se usen más, ¿ya? Porque no se trata aquí tampoco de que, oye, la gente se quiere mover en auto, por lo tanto tenemos que hacer las cosas lo más fácil posible para que todo el mundo se mueva en auto, porque eso ya sabemos que no es sostenible. O sea, hay ciudades del mundo que han seguido ese camino y hoy día están como locas tratando de resolver los problemas que se han ganado por seguir esa lógica. Es una lógica equivalente, es una caricatura esto que voy a decir, pero es una lógica equivalente a decir, oye, a la gente le encanta comer comida rápida, entonces preocupémonos de subsidiar a McDonald's para que haya más McDonald's en más partes y que el Big Mac sea más barato. Uno puede decir, claro, el Big Mac te sirve como alimento y todo, pero no es sostenible que la gente coma Big Mac todo el tiempo. De la misma forma no es sostenible que todo el mundo se mueva en auto, ¿ya? No solamente por el tema de las emisiones, incluso si los autos son eléctricos, por un tema del espacio. No es posible que las ciudades acojan a todos los viajes que hay en ellas si es que estos se realizan en auto. ¿Crees que la gente lee este tema de la infraestructura en cuanto a autopistas o a calles como más espacio para comprar más autos? Yo no creo que hagan una lectura racional de eso, pero ciertamente cuando tú construyes una autopista, ¿no es cierto?, tú generas capacidad adicional, en el corto plazo generas una disminución de la congestión, que la literatura muestra que en el mediano largo plazo vuelve a estar igual. ¿Y por qué vuelve a estar igual? Porque la gente percibe, ahora que está la autopista, percibe que, oye, me conviene andar en auto. No solo, peor aún, no solo eso, no es como, oye, vivo en el centro, en un lugar más bien céntrico de la ciudad y ahora hay una autopista y ahora es como un poco más atractivo moverme en auto que antes porque está esta autopista. Pasan cosas aún más terribles. La autopista disminuye los tiempos de viaje hacia la periferia. Por lo tanto, el localizarse en la periferia se vuelve algo que al principio al menos se vuelve más atractivo. Es como, mira, yo me puedo ir a vivir al campo. Me puedo ir a vivir al campo y tener un patio grande, una piscina, por menos plata o la misma plata que por la que tengo un departamento chico en la ciudad y vivo apretado. Entonces me puedo ir a vivir al campo, fantástico. Y al principio esa persona no experimenta congestión y todo bien, pero eventualmente experimenta congestión. Y eventualmente esa persona genera congestión y genera costos sobre la sociedad que no está pagando, porque aquí no tenemos tarificación vial. Si tuviéramos tarificación vial que cobrara por las externalidades, uno podría decir, ok, váyase a vivir donde quiera. Pero en verdad aquí la gente que se va a ir a la periferia muy lejos termina básicamente imponiendo un costo a los demás, ¿ya? Que lo paga, al final lo pagan las personas que están tomando decisiones que son más sostenibles, que oye, me quedo en un lugar más compacto, más céntrico, que me permite moverme menos en auto, ¿te fijas ahí? Entonces,
si no nos preocupamos de poner las señales correctas, terminamos con las personas tomando decisiones individuales que pueden ser muy buenas para ellos en el corto plazo, pero para la sociedad en el mediano o largo plazo son de alto costo, ¿ya? Sobre todo si tomamos en cuenta el tema del cambio climático, que no podemos ignorar a estas alturas de la vida. Quiero tomar el punto de una nota sobre las ciclovías que vi hoy en los medios, donde dice que tenemos un total de 1.886 kilómetros de ciclovías a lo largo del país. Claro, se plantea que 369 kilómetros son de la región metropolitana. Ahora lo que yo te planteo a ti, ¿basta solo con medir los números o tenemos que pensar en otros aspectos de estas ciclovías? No, o sea, ciertamente, a ver, yo aplaudo cuando se hace cualquier ciclovía, de la ciclovía, incluso las malas, así como las de Ñuñoa, que todo el mundo, de la de Almeida, esas que van esquivando árboles, que son súper malas. Yo creo que hasta esas, que son bien malas, hasta esas son preferibles a no tener nada, ¿ya? Pero claramente hay un estándar mínimo necesario, o sea, esas ciclovías ayudan poco, en verdad, ayudan pero muy poco. Y uno podría hacerlo mucho mejor a un costo no tan alto, ¿ya? Entonces, a veces basta con un poquito de pintura, ¿ya? Cuando las velocidades no son muy altas, cuando son lugares con flujo no muy alto de autos, basta con un poco de pintura. A veces se necesita infraestructura un poco más pesada, pero lo importante es tener un estándar que está definido ya, pero que no siempre se cumple, ¿ya? Y el principal problema, más que el estándar mismo de la ciclovía, si se hace bien o no, es el tema de la conexión entre las ciclovías. Tenemos una red que en verdad no es una red, porque las redes tienen que estar conexas. Y a veces tú tienes ciclovías súper buenas, como por ejemplo, no sé, la de Ricardo Lyon, que es una ciclovía súper usada además, que va hacia un lugar y desde un lugar que tiene muchos lugares de trabajo, entonces es muy atractiva. Pero si tú quieres conectar desde esa ciclovía a otra ciclovía muy usada, que es la del Mapocho 42K, la que va por Andrés Bello, te encuentras con que son pocos metros, son como 20 metros en que no hay ciclovía. Pero esos 20 metros, pucha, que es como un río donde no hay puente para mucha gente. Para los ciclistas experimentados no es problema, se meten entre medio de los autos. Pero para mucha gente es como cruzar un río a nado, un río caudaloso a nado. Y claro, entonces tú dices, pucha, hay gente que podría estar cruzando este río, si es que le ponía un puente sería mucha gente en el fondo, pero vemos que no lo pueden hacer, porque le falta está el camino fantástico, pero falta este poquito para poder cruzar de un lado al otro. Y esas cosas, estamos llenísimos de ejemplos como ese en todo Santiago, el palo que falta para el puente, ¿te fijáis? Es un problema grande, y parte de ese problema tiene que ver también con que las ciclovías, no en ese caso en particular que estaba mencionando, pero en muchos otros casos, las ciclovías se planifican y se financian de manera municipal, no central, no a nivel metropolitano, ¿ya? Entonces la ciclovía, una comuna puede decidir, de hecho en la misma ciclovía esta de Lyon, se acaba no me acuerdo el nombre de la calle, en el límite comunal con Ñuñoa. Y de Ñuñoa hacia el sur, Lyon no tiene la ciclovía, y de la frontera hacia el norte, que es Providencia, existe la ciclovía, ¿te fijas? Entonces, esas asimetrías son un problema, y ni siquiera son un problema como de que no quisieron, es que no hay coordinación nomás, porque nos falta una visión más global y coordinada de qué queremos para nuestra ciudad y cómo queremos hacer. Nos falta planificar y construir acorde a esa planificación. Entiendo. O sea, en el fondo, todos los problemas o gran parte de los problemas que tenemos dentro de la ciudad es un tema de lograr que incluso las municipalidades trabajen como red. Exacto. Hoy en día está todo muy atomizado, ¿ya? Y las municipalidades hay un ejemplo que a mí me encanta, que es hay una calle que está nuevamente entre Ñuñoa y Providencia, que se llama Elícer Parada, que un lado es de Providencia y el otro lado es de Ñuñoa. Providencia está pensando en hacer una ciclovía, pero necesita que Ñuñoa quiera hacer la misma ciclovía por el otro lado para tener el par vial. Y parece que no logran ponerse de acuerdo. Y no tenemos la ciclovía porque hay una descoordinación entre dos municipalidades. Que es una cosa que uno dice, oye, esto debería ser trivial de resolver, pero en la práctica al parecer no lo es. Y también presenta otra dificultad porque tiene que ver también con el tema de lo que hablábamos sobre los presupuestos municipales. Acá estamos hablando de dos municipalidades que tienen presupuesto, pero si hablamos de comunas más vulnerables o con menos presupuesto, por lo tanto, nos encontramos con que las ciclovías no son prioridad. No, y de hecho es porque tienen problemas que son más urgentes, más candentes, por así decirlo. Y
seguramente se percibe que hacer una ciclovía es como casi que medio como superfluo. Oye, ¿por qué? Y yo creo que eso, la verdad, puede ser que se perciba eso y que sea honesta esa percepción de algunas autoridades, pero yo creo que también está un poco corta de visión esa percepción, porque a ver, por supuesto tú no vas a pedirle a toda la gente que vive en Puente Alto que vaya a trabajar a Las Condes en bicicleta, ¿no es cierto? Pero sí hay comunas de Santiago Sur más pericentrales, al interior del Américo Vespucio, que no están bien conectadas, no tienen infraestructura que les permitan ir al centro, que les permitan ir a Providencia o a Las Condes, donde se concentran los trabajos en bicicleta, cuando son distancias súper factibles. Es más, tú pensáis, hoy en día, las bicicletas con pedaleo asistido eléctrico son cada vez más baratas y van a ser cada vez más baratas y más masivas. Uno podría pensar fácilmente en programas de bajo costo que permitan acceder masivamente a esas bicicletas, incluso cuando estemos hablando de Puente Alto, que queda lejos, o de Maipú, que queda lejos. Uno podría pensar, oye, hay personas que podrían hacer el viaje en bicicleta, ¿ya? Perfectamente en estas bicicletas con pedaleo eléctrico asistido, que es electromovilidad, pero es la electromovilidad de la que no se habla tanto porque no es tan brillante y atractiva como los autos eléctricos, no es un Tesla, pero es electromovilidad igual y es súper relevante porque es la electromovilidad de menor impacto y de menor impacto en términos de emisiones, ¿te fijáis? Porque mover una bicicleta consume menos energía, tiene menos huella de carbono asociada a su fabricación que un auto, ¿ya? Pero al mismo tiempo son muy baratas, entonces subsidiar la compra de miles de bicicletas, ¿ya? Es lo que te costaría subsidiar la compra de decenas de autos, ¿ya? Eléctricos. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión súper importante en el fondo de pensar que no solamente la infraestructura, sino también la tecnología, ¿ya? Y hay ciertas tecnologías que están hace un rato y que van a ser cada vez más masivas y que yo no estoy seguro de que nuestras autoridades o que nosotros mismos estemos poniéndole la atención que merecen, con el potencial que tienen de cambiar nuestras ciudades, de cambiarle la cara, pero drásticamente. Uno lo ve en ciudades europeas que han decidido optar por subsidiar la compra de bicicletas eléctricas, que se han llenado de bicicletas eléctricas. Y eso acaba con el problema de la pendiente, acaba con el problema de la distancia. Es una solución súper, súper interesante. Y aquí como que no la miramos tanto. Yo espero que eso cambie. Y eso acompañado de infraestructura, yo creo que sería básicamente una sinergia gigantesca que nos permitiría tener ciudades y llegar rápidamente a las metas de reducción de emisiones que se necesitan. Porque así como vamos, no las vamos a alcanzar a tiempo. Ricardo, te quiero dar las gracias por participar en nuestra primera conversación y espero que nos encontremos en otra más adelante. Excelente. Muchas gracias, Sole, por la invitación a conversar. Lo pasé muy bien. Muy bien. Chao. Gracias. Chao.